Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta tercera y última jornada del primer Congreso de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. Tenemos excelentes actividades para el de hoy, un taller, mesas de trabajo para compartir experiencias de recursos educativos abiertos y de ciencia abierta, además de valiosas conferencias magistrales y de especialistas. Agradecemos la presencia, para comenzar, al doctor Francisco José García Peñalvo. El doctor es catedrático de la Universidad del Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca, con 3 sexenios de investigación y 4 quinquenios de docentes reconocidos. Además, es profesor distinguido de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, México. Desde el año 2006 es el director del Grupo de Investigación reconocido por la USAL y Grupo de Excelencia de Castilla y León, GRIAL. Es director de la Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León. Ha sido vicedecano de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Ciencias de la USAL entre 2004 y 2007 y vicerrector de Innovación Tecnológica de esta universidad entre 2007 y 2009. Actualmente es coordinador del programa del doctorado en Formación de la Sociedad del Conocimiento de la USAL. Pues bien, damos la bienvenida al doctor con su plática, con su gran ponencia que será las componentes que definen el perfil digital de un investigador en el contexto de la ciencia abierta. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, Sara, por la presentación. Muy buenos días a todos en Latinoamérica. Buenas tardes desde Europa, desde aquí, desde España. En primer lugar, bueno, pues como no puede ser de otra manera, quiero dar las gracias por la invitación a impartir esta conferencia magistral dentro del primer Congreso Internacional de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales, ¿no? Para mí todo un orgullo y todo un placer poder compartir este rato con todos ustedes. La temática, bueno, pues le hemos dado el título general de los componentes que definen la identidad digital de un investigador en un contexto de ciencia abierta, que realmente lo que nos va a poner de manifiesto pues es la nueva realidad a la que nos enfrentamos todos los investigadores en este ecosistema de ciencia abierta, en el que de alguna manera tenemos que, más allá de realizar nuestra investigación, de producir nuestros artículos, pues de alguna manera también cultivar nuestra visibilidad, obtener nuestras métricas, nuestros indicadores como elemento, como reflejo de esa producción. Esta charla, bueno, pues yo la voy a organizar en
en 4 bloques, un primero introductorio y un último de conclusiones, clásicos en cualquier conferencia, para luego centrarnos precisamente en diseccionar esas dimensiones que conforman la identidad digital de un investigador, realmente lo que debemos buscar como investigadores a la hora de cuidar nuestra identidad digital como investigadores, y de alguna manera también la recomendación de un protocolo para crear esa identidad digital como investigadores. Después de todo esto, bueno, pues espero que tengamos la oportunidad también de tener suficiente tiempo para poder tener un debate y de alguna manera enriquecernos mutuamente con las opiniones de todos. Bueno, como comentaba antes, somos investigadores y dentro de lo que es el proceso de investigación vamos a centrarnos en un aspecto pues, que es de alguna manera como recoger los frutos. Ya supone que hemos realizado nuestros proyectos de investigación nos han dado resultados, hemos publicado artículos, capítulos de libros, en general, trabajos científicos, y de alguna manera tenemos que ver cómo eso, de alguna forma, va creando una identidad como investigadores que ahora, por la realidad en la que nos movemos, se trata de una identidad digital, más que una identidad como nosotros mismos, un alter ego que tenemos en ese ecosistema de ciencia abierta. ¿Esto qué supone? Bueno, pues realmente supone que la transformación digital está llegando también a lo que es la misión de la investigación dentro de las instituciones de educación superior, centros de investigación, universidades. La transformación digital es una realidad. Todos los procesos, todas las misiones de esas instituciones se van a ver afectadas por esta transformación digital. Tenemos que ir cambiando nuestros procesos, adaptándolos a esta nueva realidad, que va mucho más allá de una mera digitalización, que va mucho más allá de un simple adquisición de infraestructura tecnológica de dispositivos. Realmente la transformación digital afecta a las personas y es para las personas, ¿no? Realmente, si estuviéramos hablando desde el punto de vista de una empresa, pues estaríamos hablando de que esto afecta a los clientes. En este caso, ¿quiénes son los clientes de estas instituciones? Pues en primera persona, todos los investigadores, como elemento de transitividad, pues estamos hablando de la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, la misión de la investigación se va a ver afectada por esa transformación digital. Y simplemente como muestra un botón, ¿no? Ha habido un cambio en lo que es el modelo de comunicación científica. Si echamos la vista atrás, unos poquitos años atrás, pues realmente había un momento en lo que era el hecho de publicar, de comunicar científicamente, en el cual, bueno, nosotros nos dedicamos a publicar en revistas, publicar en editoriales, comunicar en congresos. Entonces, 3 ejemplos de cualquier investigador conoce muy bien, ¿no? Revistas, libros, congresos. Una vez que se había producido esa publicación, empezaba una fase de difusión. Normalmente esa publicación estaba muy ligada a un formato físico, a un formato papel, y por lo tanto, pues ese documento, esas obras aparecían en las bibliotecas o de alguna manera llegaban al despacho de los investigadores a través incluso del concepto de separata, un concepto físico, y de alguna manera llegaba o se comunicaban en esos metadatos o se transmitían esos metadatos al resto de la comunidad a través de lo que sean catálogos de bibliotecas, ¿no? Donde alguien podía localizar esa publicación y solicitarla también como un sistema de préstamo, pero todo basado en un elemento muy físico. Entonces, realmente, si nosotros vemos cómo esto cambia en el momento que introducimos las tecnologías, vemos que realmente donde se tiene el mayor cambio precisamente es en esa fase de difundir, ¿no? Porque lo que es la publicación, lo que es el hecho de publicar, realmente va a ser lo mismo. Vamos a publicar en congresos, revistas, editoriales, pero con una pequeña diferencia. Cambiamos el sustrato. Ya no es tanto un sustrato papel como un sustrato digital. Entonces, directamente nuestra obra ya se difunde en digital. Y, por lo tanto, el primer paso como elemento de esa difusión es depositar nuestra obra
en repositorios institucionales, ¿no? De ahí la importancia que van a tomar estos elementos en el ecosistema de investigación y, por lo tanto, también, de alguna manera, la responsabilidad que tienen todas las instituciones o los organismos dedicados a la ciencia por promover la existencia de repositorios institucionales. En el caso de mi universidad lo llamamos REDOS, pues, por ejemplo, por hablar de un caso que conozco muy bien en el TEC de Monterrey, pues el RITEC, ¿no? Entonces, ahí depositaríamos, de alguna manera, fortaleciendo lo que ya de alguna manera o completando lo que ya de alguna manera se está haciendo, porque la mayoría de las revistas, la mayoría de las editoriales ya trabajan con un formato digital. Y aquí ya de alguna manera empieza lo que es la difusión. Es decir, ya no tanto es meterlo en un catálogo, sino que realmente ser capaces de que ese elemento que ya está en un formato digital sea visible. Entonces, quizá el elemento más importante que ha dado o da lugar a que se produzca esa difusión es Google. Google como gran indicador de contenidos, pero dentro de Google hay además una parte concreta que es Google Scholar, que precisamente se dedica solo a indexar lo que son producción académica, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos que nuestra obra esté visible para Google Scholar, de alguna manera la visibilidad va a ser universal, ¿no? Por eso también, de alguna manera, la importancia que tienen nuestros repositorios institucionales, que si están bien configurados, van a tener directamente o volcar esos registros que depositamos en nuestros repositorios en Google Scholar. A partir de aquí, bueno, pues ese intercambiar separatas, pues tampoco de alguna manera ya va a ser nuestra forma de comunicar a nuestros colegas que hemos creado, tenemos una nueva obra, un nuevo artículo, ¿no? Realmente ahora tenemos que hacer difusión, una difusión que va a estar muy ligada quizá pues, a nuestra presencia en las redes sociales, ya sean académicas, ya sean generalistas, que seamos capaces de gestionar o de participar en blogs. Pues de alguna manera, cuanto más seamos capaces de dar visibilidad y de divulgar, o sea, ya no solamente para nuestra comunidad, sino para la sociedad en general, nuestra obra científica, pues mucho mejor. De hecho, es muy recientemente, de alguna manera, los organismos que están financiando la investigación están haciendo una apuesta muy importante, como comentaré después, precisamente por la divulgación, por el hecho de que, además de publicar científicamente, de tener resultados científicos, seamos capaces de transmitirlos en un lenguaje comprensible por toda la sociedad, ¿no? Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de cómo se ha producido esa transformación, de cómo está afectando esa transformación digital, ¿no? Que va a tener sobre todo también su reflejo o su influencia en lo que son los modelos de evaluación de la investigación. Cualquier investigador está continuamente expuesto a una evaluación de sus resultados, ¿no? Esto ya puede llegar a ser bastante estresante, precisamente porque nos sometemos continuamente a una evaluación por parte de nuestros pares, por parte de evaluadores externos, por parte de comités, por parte de instituciones, ¿no? Entonces, ¿dónde está esta influencia? Esta influencia que va a afectar en primera persona al investigador, pero que transitivamente va a afectar a cualquier estamento, cualquier organismo en el que ese investigador esté presente, ya sea su grupo, ya sea su departamento, ya sea su instituto, ya sea su institución, ya sea su país, ¿no? Entonces, claramente se produce una transitividad entre lo que es lo que afecta a la carrera profesional de un investigador y lo que afecta a todos los estamentos en los que se ve inmerso, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a afectar en primera persona a la promoción. O sea, nosotros como investigadores, nosotros tenemos una carrera profesional desde el comienzo de nuestra vida como investigadores hasta que nos retiramos, ¿no? Intentamos ir promocionando en nuestra posición como investigadores. Muy ligado a esto, también nos sometemos a obtener proyectos de investigación que son competitivos. Y si son competitivos, nos van a evaluar. Y por lo tanto, competimos, nos evalúan. ¿Y cómo nos evalúan? Pues un poco por los resultados de nuestro trabajo. ¿Cómo mostramos los resultados de nuestro trabajo? Pues aquí aparece también este ecosistema digital de la ciencia. Para acreditar programas en los que estamos también nosotros participando.
ese elemento transitivo que comentaba antes. Participamos en un nuevo máster, en un nuevo programa de doctorado y de alguna manera queremos que ese programa de doctorado reciba una acreditación, reciba un reconocimiento. ¿De dónde se va a obtener ese reconocimiento? Pues precisamente de los currículum de los investigadores y, por lo tanto, de sus indicadores que también se van a obtener de este ecosistema. O, bueno, por ejemplo, también para acceder a plazas como profesor visitante en universidades extranjeras, ¿no? Tienes la posibilidad de colaborar, de salir de lo que es tu institución y muchas veces para darte a conocer, pues lo vas a hacer o para refrendar tus resultados, tus logros académicos, pues también se utilizan este tipo de indicadores. Por lo tanto, de alguna manera, lo que estamos buscando es atraer atención sobre la producción científica y para ello pues hay que hacerla visible y accesible. Es decir, de alguna manera, si nos retrotraemos a ese modelo basado en el papel, era bastante complicado el hacer visible nuestra producción científica, ¿no? Dependíamos de que alguien tuviera acceso físicamente a nuestra producción. Sin embargo, ahora con los medios electrónicos, nuestra producción científica puede estar accesible para cualquiera, siempre y cuando, de alguna manera, nosotros utilicemos o procuremos una serie de prácticas que de alguna manera favorezcan esto, para no tener que depender que el acceso a esa producción científica, bueno, pues esté supeditada a pasarelas de pago, que nuestra institución esté suscrita a ciertas editoriales. Entonces aquí aparece precisamente el concepto de Open Access, que de alguna forma está siendo tan importante en el desarrollo precisamente de todo lo que es este ecosistema de ciencia abierta. Dentro de lo que es el Open Access, al final, enseguida va a entrar en relación con un concepto mucho más amplio, que es el concepto de conocimiento abierto. Conocimiento abierto que de alguna forma va a poder o va a enlazar con múltiples dimensiones dentro de lo que puede ser el contexto académico. Desde esa idea de acceso abierto, que lo que nos está permitiendo es de alguna forma permitir a los demás, nos está facilitando que los demás puedan acceder a nuestra producción. Si ya vamos al tema educativo, pues hablamos de educación abierta o contenidos educativos abiertos. Si estamos hablando de software, pues hablaremos del software en abierto, del software libre. También podemos hablar de innovación o de gobierno abierto, de datos en abierto. Y en este caso, por ir centrando un poco más el tiro hacia lo que es esta conferencia, pues hablaríamos de precisamente ciencia en abierto, ¿no? Que es, de alguna forma, llevar el mundo del conocimiento abierto a lo que es la producción de nuestra investigación. Como idea general, ya veremos que es mucho más que esto. ¿Por qué? Porque al final un marco de ciencia abierta, pues de nuevo es lo que se llama un término paraguas sobre el cual se relacionan otros muchos, ¿no? Desde las licencias, de nuevo hablamos del acceso abierto para permitir que todo el mundo pueda acceder libremente a esos contenidos, y no solamente al contenido de artículos, sino al contenido de datos relacionado con los artículos. Esa investigación en abierto, esos datos en abierto tan importantes para, de alguna manera, refrendar o posibilitar que otros investigadores repliquen o trabajen sobre los mismos datos que nosotros hemos investigado, o incluso ya elementos que pueden ser tan sumamente disruptivos como el tema de la ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, vemos que sobre el concepto de ciencia abierta aparecen ya diferentes elementos que de alguna manera pivotan sobre 4 elementos que se pueden aplicar al conocimiento. Que ese conocimiento sea accesible, que sea compartido, que se desarrolle colaborativamente y que además se produzca de manera transparente. Entonces, vamos de alguna manera acumulando diferentes adjetivos, diferentes elementos que van definiendo este concepto de ciencia abierta. Pero todavía sigue siendo como un cúmulo de elementos, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy interesante de Fetcher y Frischek que de alguna manera lo que intenta es categorizar
a través de escuelas, las diferentes corrientes de pensamiento que se engloban o que encajan dentro del concepto de ciencia abierta. Entonces, de alguna manera, antes de continuar, sí me gustaría revisar precisamente estas escuelas de pensamiento, porque creo que aporta mucha claridad sobre lo que es el concepto de ciencia abierta y de alguna manera nos puede ir permitiendo ir construyendo el resto del discurso. La primera de las escuelas a las que estos autores hacen referencia es la denominada escuela democrática, que se va a centrar precisamente en el acceso al conocimiento se haga de forma universal, ¿no? Que esté de alguna forma igualmente distribuido. Lo que buscamos de alguna forma con esto es evitar lo que es los saltos o las diferencias entre unas regiones que tienen más facilidad para desarrollar conocimiento y otras que no. Entonces, de alguna manera, que estas regiones del mundo donde el desarrollo del conocimiento pues, está más en entredicho, tiene más problemas, pues de alguna manera se vea beneficiado a través del acceso para acceder a ese conocimiento que se produce en otras zonas del mundo. Entonces, es la idea democrática de la ciencia en abierto, ¿no? Esa idea de hacerlo precisamente accesible a todas las regiones. Por otro lado, estaría la escuela pragmática, que se refiere a la forma en la que nosotros creamos conocimiento, ¿no? Que en este caso, pues ya hablar de un investigador que avanza solo en el conocimiento, pues es una idea pues ya queda un poco obsoleta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora mismo lo que necesitamos para poder enfrentarnos a los retos que todas las disciplinas tienen es precisamente trabajar en grupos, crear grupos de investigación que además pueden estar geográficamente dispersos y lo rico es que sean geográficamente dispersos precisamente para poder retroalimentar o incorporar visiones desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, es la eficiencia, intentar de alguna manera, además compartir, no estar trabajando siempre sobre lo mismo, sino de alguna forma, pues, avanzar todos juntos, ¿no? Por otro lado, estaría la escuela de infraestructura, que quizá de alguna manera, desde el punto de vista lógico, es lo que vamos a tratar aquí, ¿no? De alguna manera tenemos una infraestructura que nos permite sacar beneficios, dar a conocer nuestra producción científica y realmente podemos también recolectar toda una serie de indicadores que nos permiten de alguna forma tener perspectivas o retroalimentación del impacto que están teniendo nuestra producción científica, ¿no? Entonces, todo lo que es los mecanismos, los componentes, las aplicaciones, los servicios que permiten el desarrollo de la ciencia en abierto sería lo que habla o lo que se refiere a la escuela de infraestructura. En cuarto lugar, estaríamos hablando de la escuela pública, ¿no? Que defiende que la ciencia debe ser accesible, comprensible para todas las personas, ¿no? Entonces, quizá pueda surgir la duda de si escuela pública no es lo mismo que escuela democrática, que buscábamos que el conocimiento estuviera distribuido por igual en todas las regiones del mundo. Y no es lo mismo porque la escuela democrática lo que quiere es que el conocimiento llegue, pero sin preocuparse de si llega a lo que es la sociedad en el sentido más amplio, ¿no? Realmente se preocupa de que llegue a los investigadores. O sea, investigadores de todo el mundo puedan tener acceso a ese conocimiento, pero no que sea comprensible para toda la sociedad. Sin embargo, la escuela pública lo que defiende es que la ciencia llegue a los ciudadanos. Y de hecho, no solamente que llegue desde un punto de vista de ser comprensible, sino que también los propios ciudadanos pudieran ser parte activa de esta ciencia, ¿no? Y es donde aparece y surge la idea de ciencia ciudadana, ¿no? Esta escuela pública también estaría, pues ahora mismo, muy dentro de los focos, precisamente porque todo el mundo es capaz de acceder a Internet, tiene acceso
a Internet, también eso es un caldo de cultivo para lo que son las noticias falsas, ¿no? Lo estamos viviendo de alguna forma con esta pandemia que nos asola, donde se aprovecha precisamente esta facilidad de acceso y esa facilidad de poner contenidos al alcance de cualquiera para que de alguna manera se puedan alimentar bulos, noticias falsas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que se busca con esta escuela pública realmente es preparar a esta sociedad para que sea más crítica, para que se entienda los avances científicos. Y por último estaría la escuela de la medición, también muy relacionada con algunos de los temas que saldrán durante este rato, que de alguna manera está planteando nuevas métricas alternativas para lo que es el impacto científico, ¿no? Este elemento que, como comentábamos al principio, está en boca de todos los investigadores porque estamos continuamente siendo evaluados a través de una serie de indicadores que tienen un reconocimiento internacional. Pues también hay gente que es muy crítica con estos indicadores, con más razón o con menos razón, pero ahí está. Pero de alguna manera también se dice que si queremos abrir el espectro de nuestra ciencia, pues también a lo mejor habría que cambiar todo lo que son esas reglas de juego o modificar esas reglas de juego que implican la medición de los impactos científicos o el impacto de la investigación. Entonces, con todo esto y volviendo, sobre todo ahora en este momento, echando la vista hacia esa escuela de infraestructura, ¿qué necesitamos para sostener esto, para que esto sea una realidad? Pues un ecosistema digital de ciencia. Un ecosistema digital que va a estar formado por diferentes componentes, donde un componente podrá ser una aplicación, podrá ser un servicio, podrá ser algo que normalmente lo que vas a tener como elemento en común, todos estos componentes, es que forman parte normalmente de la nube. Son elementos que están en Internet, surgen en Internet. Podemos tener aplicaciones que se alimentan desde nuestros ordenadores, pero realmente de alguna forma lo que están creando es una especie de nube de conocimiento. Entonces, de estos cientos de componentes que van a poder formar este ecosistema digital para la ciencia, los tendremos de muy diversa índole, con diferentes objetivos, etc. Pero en la mayoría de ellos, donde yo tenga que tener una actividad, lo que voy a tener que hacer precisamente es crear un perfil. Entonces, si yo estoy en N componentes de este ecosistema de la ciencia, acabaré teniendo N perfiles que como investigador de alguna manera están recogiendo alguna faceta de mi producción, de mi actividad, de mi reputación científica dentro de este ecosistema. Pues bien, al final, si cogemos y recopilamos todos estos perfiles, lo que voy a tener precisamente es mi identidad digital de investigador. Y aquí no estoy hablando de perfiles ni de identidad digital en global. Me estoy refiriendo exclusivamente a lo que puede ser mi labor, en este caso académica, mi labor como profesional, como investigador, y de alguna manera sesgando cualquier otra parte de esa identidad digital que pueda tener de forma global por mi actividad no profesional o por otros diferentes tipos de actividades que pueda llegar a tener. Entonces, si yo soy consciente de esto, yo tengo que tener en cuenta qué componentes elijo para tener presencia, para cultivar, para crear esa identidad digital como investigador. Si yo sé para qué quiero tener estos perfiles y les doy un sentido, podré encontrar lo que son las dimensiones de la identidad digital de un investigador. En función de mis objetivos, cultivaré unos componentes u otros para precisamente conseguir esos réditos. Entonces, este es el gran objetivo de esta charla, o el primer objetivo de esta charla, ¿no? Ver, reflexionar sobre qué dimensiones voy a poder encontrar a la hora de formar esa identidad digital de un investigador para decidir de forma libre dónde
debo poner mi esfuerzo, porque como iremos comentando, es una labor extra, una labor que va a requerir mucho tiempo, que de alguna manera se va a sobreponer o se va a añadir a la carga que ya de por sí tenemos los investigadores en nuestro día a día, porque esto no nos va a evitar seguir trabajando en nuestros proyectos, seguir publicando y además, como sucede en muchas instituciones de educación superior, se tiene que añadir otras misiones como puede ser la misión docente o a veces la misión como gestor. Entonces, ¿qué es la identidad digital? Pues la identidad digital de un investigador sería el resultado del esfuerzo consciente, a veces también inconsciente, que realiza el investigador por y para ser identificado y reconocido en un contexto digital, distinguiéndose del conjunto de investigadores a través de normalización con el uso de identificadores y la difusión de resultados de investigación en redes y plataformas de diversa naturaleza. Entonces, aquí tenemos que ver, por un lado, que nos tenemos que hacer únicos, es decir, poder distinguirnos de todo el resto, para que estos sistemas sean capaces de reconocer y de asignarnos nuestra producción y, por lo tanto, los indicadores asociados a esa producción que se van capturando en este ecosistema digital. Esto, desde luego, es un primer reto importante, porque como personas, el identificarnos, nosotros utilizamos unos mecanismos que son muy básicos. Nos permite reconocernos unos a otros cuando nos conocemos. Pero cuando no nos conocemos como tales, solo tenemos una serie de identificadores que a veces son muy ambiguos. ¿Cuál es el identificador básico que hemos utilizado como investigadores? Pues una cadena que representa nuestro nombre, que a veces se acorta, que a veces de alguna manera se capitaliza y que por lo tanto puede entrar en ambigüedad. Si esto ya entonces es difícil para nosotros, imagínense lo que significa cuando le metemos una capa de procesamiento automático para poder reconocer y capturar la esencia de estos trabajos, ¿no? Entonces, resulta realmente un reto bastante importante en lo que es la parte de normalización. Pero además tendremos que de alguna manera seguir con esa filosofía de la transparencia, con esa filosofía de poder de alguna manera hacer llegar nuestra producción para difundir los resultados de nuestra investigación. Entonces necesitamos gestionar esta identidad digital como investigadores en el ecosistema digital de ciencia. Y alguien puede decir, pues yo no estoy de acuerdo con ello. Pues es muy respetable. Pero entonces no estás jugando a las reglas del tablero que tenemos ahora todos los investigadores a nivel internacional. Porque esto es una realidad. Como decía antes, la transformación digital es para las personas, pero es imparable. Y por lo tanto, nos puede parecer que con nosotros no va esto, pues como digo, puede ser muy respetable, pero tampoco luego podremos extrañarnos si al someternos a una evaluación de nuestra producción no sale tan bien parado. Entonces, claramente es algo que de alguna manera nos da una responsabilidad. Y además una responsabilidad que a veces se nos olvida, va más allá de lo que es mi propia carrera profesional. Porque alguien puede decir, yo ya estoy en el punto más alto de mi promoción, yo ya no necesito esto. Pero si desatiendes este deber, estás desatendiendo tu responsabilidad para con esos elementos transitivos en los cuales te encuentras. Tu grupo, tu investigación, tu universidad, tu país, etc. Entonces, normalmente todos tenemos de alguna manera una responsabilidad dentro de este ecosistema. Por lo tanto, si nosotros desgranamos qué es las dimensiones que componen esta identidad digital, podemos reconocer 5 dimensiones que de alguna manera nos indican el por qué, el para qué tenemos que cultivar nuestra identidad digital. Algunas de ellas son totalmente obligatorias, otras lo que van a provocar de alguna manera es un beneficio
o de alguna manera también lo que nos va a permitir es tener una mayor presencia y un mayor reconocimiento dentro de lo que es este ecosistema de ciencia del que estamos hablando. La primera de las dimensiones es básica. La encontrábamos en la propia definición de identidad digital. Es la identidad. Ahora mismo, uno de mis objetivos para cultivar una identidad digital precisamente es el poder diferenciarme, tener una identidad como investigador. Entonces, ese va a ser uno de los primeros elementos que es básico. De alguna manera, esto no escapa a nadie. La segunda dimensión es la dimensión que tiene que ver precisamente con la evaluación. Vamos a ser evaluados, constantemente evaluados. Y nos van a pedir para hacer esta evaluación una serie de indicadores de los cuales vamos a tener que aportar unas métricas para poder evaluarnos y obtener pues, un reconocimiento, obtener una promoción, obtener un proyecto, obtener una acreditación. Entonces, si yo no cultivo esta parcela de mi identidad digital, mi evaluación va a ser poco sustancial. De nuevo, si es un problema mío personal, pues lo puedo de alguna manera asumir. Pero si yo ya no soy un individuo que solamente se quede en mí, en mi contexto, esta evaluación, estaré perjudicando y de alguna manera menoscabando allá donde me encuentro. Sí, estaré afectando a mi grupo, a mi instituto, a mi departamento, a mi institución, si no lo hago. Otro elemento sería la transparencia. Si queremos ser transparentes, de alguna manera, sería una dimensión en la que estaríamos de alguna manera aceptando o estaríamos promocionando los principios de la ciencia abierta. Uno de los principios fundamentales es transparente. Realmente dar a conocer a toda la sociedad de forma transparente qué es lo que hago. Entonces, como investigador, y sobre todo muchas veces como investigadores que recibimos fondos públicos para hacer nuestra investigación, deberíamos ser transparentes y de alguna manera demostrar a la sociedad aquello para lo cual nos han dado fondos. ¿Cuál es el resultado acumulado de todos estos años de haber estado trabajando en este tipo de proyectos? Entonces, de una manera transparente. Y también muchas veces porque es una buena forma de enfrentarme o de alguna manera afrontar cualquier reto, ¿no? Un nuevo programa, pues transparentemente debería permitir conocer quién está detrás. Si yo voy a ser un evaluador de otros colegas, debería transparentemente dar a conocer cuál es mi posición dentro de este ecosistema de ciencia abierta para que los demás sepan quién nos va a evaluar, ¿no? Etcétera. Un elemento más sería la visibilidad. Es decir, cómo conseguir que esa producción científica que yo voy consiguiendo, que voy acumulando a lo largo de los años, pues es visible para la comunidad científica, para la sociedad en general, ¿no? Entonces, de alguna manera, va a afectar de forma indirecta en lo que es, por ejemplo, la evaluación. Porque cuanto más visible sea mi producción científica, más estaré potenciando tener unos mejores indicadores en mi evaluación. Entonces, va estando todo conectado. Y el último elemento sería un elemento de reconocimiento, quizá un elemento que no estamos hablando de una evaluación, sino que estamos hablando quizás de obtener un reconocimiento por el trabajo realizado, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una dimensión que a alguien le dé menos importancia, pero que está ahí y también puede ser interesante comentarlo. Entonces vamos a ver cada uno de estos componentes con un poquito más de detalle. Entonces, empezando por la identidad, decíamos que el gran objetivo de esta dimensión dentro de nuestra identidad como investigadores es que cada investigador sea identificable de forma inequívoca en este ecosistema digital de ciencia.
Para ello, puedo partir de lo que es una aproximación informal. ¿Cuál es la aproximación informal? Pues aquella que se basa en firmar un artículo, firmar un capítulo de libro, firmar un libro. ¿Cómo lo firmo? Con una cadena alfanumérica que refleja mi nombre y mis apellidos. Y que lo normal sería elegir un formato que fuera único, consistente y persistente para firmar todos mis trabajos académicos. Desde un punto de vista de un contexto latino, nosotros estamos en unas circunstancias de alguna manera, menos favorables. ¿Por qué? Porque quizá la corriente que marca las normas es la corriente anglosajona y nosotros tenemos una forma diferente de construir nuestros nombres, ya sea porque solemos tener usar más de un apellido, ya sea porque tenemos unos caracteres a la hora de formar nuestros nombres que no se comparten por ese alfabeto anglosajón. Entonces, bueno, la forma de empezar a tener por lo menos una consistencia es desde el primer momento que podamos, ojalá lo hubiéramos hecho en el primer momento de nuestra carrera académica, pero bueno, por lo menos en el primer momento que seamos conscientes y para todos aquellos que estén comenzando su carrera académica, pues es recomendable solucionarlo desde ya. Es decir, elegir el mismo formato de nombres y apellidos con los cuales voy a firmar todos mis artículos. ¿Esto en qué influencia tiene? Pues al menos desde luego no voy a poder estar seguro de que por mucho que elija mi nombre, por mucho empeño que ponga, este nombre sea único en todo el ámbito científico. Pero por lo menos lo que voy a intentar es favorecer a estos sistemas automáticos la recuperación de lo que sean mis publicaciones, de asociar a esas publicaciones las citas que me correspondan y, por lo tanto, de alguna manera ir avanzando en lo que es esa visibilidad de esa producción académica. Entonces, ¿qué recomendaciones daría poniendo el énfasis en un contexto, como digo, latino? La parte más importante de la cadena que utilizo para firmar cualquier obra van a ser los apellidos. Los nombres normalmente van a tenderse a capitalizar. Realmente se van a quedar con las iniciales. Entonces, el apellido tengo que elegirlo de la manera pues, más adecuada. En un contexto, como decía, latino, normalmente tenemos dos apellidos, o incluso si nos vamos a un contexto brasileño, portugués, pues ellos pueden llegar a tener más apellidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el formato del apellido en el mundo anglosajón? Un apellido. Entonces, aquí tenemos un problema, que los sistemas automáticos durante mucho tiempo lo que buscaban era el último de los tokens que utilizábamos para firmar un artículo y eso lo asociaban a apellido y todo lo que fuera antes se capitalizaba. Con lo cual, si nosotros poníamos dos apellidos, nuestro primer apellido normalmente se va a perder como si fuera un tercer nombre, un segundo nombre, ¿no? Entonces, debemos elegir para intentar firmar nuestras obras como si tuviéramos un solo apellido. Entonces, para ello elegiremos el primero o el segundo o los fusionaremos, deberíamos fusionar los dos si queremos firmar con dos apellidos, ¿no? No debemos abreviarlos, salvo que tengamos apellidos que sean compuestos con palabras o con tipo pues, preposiciones, artículos, etcétera. Entonces, quizás eso se puedan eliminar. Y en algún momento, pues incluso se invitaba a que se perdieran aquellos caracteres que no se compartieran por el alfabeto anglosajón, como los acentos o la ñ. Ahora mismo creo que los sistemas van evolucionando y podemos permitirnos el lujo de mantener este tipo de caracteres.
En mi caso, yo firmo con los dos apellidos, pero fusionándolos con un guión. Entonces pongo mi caso como ejemplo, donde tengo un apellido primero que desde un punto de vista latino pues es bastante poco diferenciador, García, pero no lo quería perder. Entonces lo he fusionado al segundo, que es Peñalvo, que es más raro. Pero tanto uno como otro tienen caracteres, la I con acento o la ñ, que en un principio pues podrían ser considerados como conflictivos. Podría haber utilizado la I sin acento, pero bueno, yo lo utilizo con acento porque, como comento, cada vez esto tiene menos problemas. Pero lo que sigue teniendo problemas es no utilizar los dos apellidos separados. En cuanto a los nombres, pues no es tan crítico. Hay recomendaciones de también, si tenemos más de un nombre, unirlo con guiones. No es tan crítico, insisto, porque se van a tender a capitalizar, es decir, solamente se van a quedar las iniciales. Entonces no hay mayor problema. Lo que sí es interesante es utilizarlos de una manera consistente. Entonces, si tenemos un nombre compuesto, vuelvo a ponerme como ejemplo, Francisco José, pues en este caso yo he decidido firmar mis artículos con los dos nombres. Podría haber utilizado uno de ellos y el otro haberlo capitalizado o haberlo ignorado, pero en este caso yo los utilizo. Lo que tenemos que intentar es ser consecuentes, siempre firmar de la misma manera, para que haya una cadena, en este caso Francisco José García Peñalvo, todo junto, que sea bastante constante y permita de alguna manera a los sistemas asignar y reconocerme como el investigador que está detrás de esta cadena. Pero, insisto, no es suficiente. Puedo darle 1000 vueltas, puedo intentar elegir el formato de mi nombre y apellido que me parezca más diferenciador, pero siempre puede haber alguna combinación de cadenas que sea compartida por otro investigador. Entonces yo necesito una aproximación formal, necesito realmente poder asignar a cada investigador un número, un identificador, algo que lo diferencie del resto, que lo haga único. Entonces, para ello necesitamos una identidad digital normalizada, que se nos asigne a cada uno de los investigadores que estamos en el mundo. Muchas plataformas nos pueden dar identificadores, pero un identificador que es solamente válido dentro de esa plataforma, con lo cual no me vale. Yo necesito un identificador que sea único y que sea reconocible por cualquier plataforma. Y ahora mismo la plataforma que me da este identificador es ORCID. Y ORCID se ha convertido, por lo tanto, en un estándar a nivel mundial y un metadato que cada vez se me pide más cuando doy de alta un artículo, cuando envío un artículo a cualquier sistema de publicación. Entonces, si un investigador no tiene ORCID, pues ya tenemos la primera tarea de la tarde. En cuanto termine la conferencia, debería obtener este identificador ORCID a través del sistema orcid.org. Gratuito, rápido y totalmente estandarizado. Esto ya, los identificadores empiezan a tomar una importancia capital y lo que era un identificador único para investigadores también se está llevando a lo que es identificadores únicos para las instituciones. Esto, de nuevo, de alguna forma lo que llama la atención es sobre lo poco rigurosos que somos los investigadores a la hora incluso de poner el lugar donde trabajamos o nuestra afiliación como investigadores. Entonces, a veces nos olvidamos de poner dónde trabajamos, a veces ponemos un formato que no es reconocible y, por lo tanto, estamos haciendo que nuestra institución, desde el punto de vista de este ecosistema, no reciba, no recoja esos réditos que le corresponden por acogernos como investigadores. Entonces, se empieza a ver ya también identificadores institucionales para que nosotros los podamos incorporar a nuestras firmas de los artículos, más allá de poner una cadena que recoja el nombre de nuestra institución. Ya no porque haya una ambigüedad en el nombre de la institución, que pudiera ser que en algún caso hubiera dos instituciones que por abreviatura o por lo que fuera coincidieran, pero lo normal no es eso, sino que sencillamente utilizamos cadenas
tan sumamente libres que luego son muy difíciles de interpretar o reconocer como cadenas que reflejan nuestra institución. Para ello, bueno, pues hay diferentes iniciativas. Las dos que están teniendo ahora mismo una mayor difusión y promoción es GRID y sobre todo ROR. Entonces, si vamos a grid.ac o a ror.org y buscamos el nombre de nuestra institución, nos van a dar el identificador correspondiente de nuestra institución que podemos incorporar ya a nuestros perfiles o incluso poco a poco seguramente se nos vayan pidiendo como metadatos en nuestras publicaciones. Entonces, algunas recomendaciones muy básicas sobre ORCID como ese elemento formal que nos permite ser identificados, más allá del nombre que comentaba antes. Entonces, lo primero, si no se tiene, pues hay que crearlo. El cometido tiene muchos servicios, pero el principal es identificarnos de forma inequívoca como investigadores. Es un metadato que se está pidiendo ya casi como obligatorio en la mayoría de las publicaciones. Cuando enviamos un artículo, igual que nos piden nuestros datos de nombre, apellidos, pues nos van a pedir también el ORCID. A diferencia de otros servicios, no es ninguna red social, no es un anotador de bibliografía, no nos va a dar ninguna métrica para ningún indicador y, por lo tanto, muchos de los datos que nos pueden pedir, pues no hace falta perder tiempo con ellos. Simplemente lo importante es tener un identificador que lo podamos asociar a nuestro nombre como investigadores. Muy bien, pasamos a la segunda dimensión, la evaluación de la investigación. La evaluación de la investigación es muy compleja. Es algo que de alguna manera puede dar para discutir mucho, largo y tendido. Si nosotros nos centramos en un aspecto, quizá en el aspecto más destacado de la evaluación de la investigación, nos encontramos con un marco actual que lo que contempla es que, sobre todo, el concepto de revista está asociado a que estas revistas estén incorporadas, incluidas en una serie de bases de datos que están reconocidas internacionalmente y que de alguna manera se obtienen una serie de indicadores basados en el concepto de la cita, ¿no? Esto hace que si yo tengo una base de datos de revistas que la he organizado por categorías y le consigo asociar un numerito, un elemento cuantitativo a cada una de las revistas, que las voy a poder ordenar dentro de esa categoría. Y si las ordeno, las puedo dividir en sectores. Y si divido en los 4 sectores, hablo de cuartiles. Entonces, ya tengo aquí la base, una base sencilla, muy fácil de implementar para medir y evaluar la producción de los investigadores, que es en qué revistas está publicando y esa revista en qué cuartil está dentro de esa base de datos reconocida. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando o cómo estamos siendo evaluados, mejor dicho? Pues realmente no se está evaluando nuestra producción por lo que hacemos, por el contenido, por lo que escribimos, por lo que estamos aportando, sino realmente nos están evaluando por el continente donde hemos publicado ese artículo, ¿no? Entonces, todo esto normalmente está asociado a ese indicador que normalmente recibe el nombre de factor de impacto, ¿no? Entonces, un factor de impacto es ese número que nos permite organizar anualmente esas categorías de la base de datos de revistas por unas posiciones que me permiten hablar de unas más allá de la primera o segunda posición, sino más bien en unas posiciones relativas fácilmente comparables que son los cuartiles. Si nosotros revisamos ahora mismo un poco el movimiento sobre este aspecto, pues la crítica al uso de criterios basados en índices bibliométricos para evaluar la investigación, pues es muy, muy grande, ¿no? Entonces está sobre todo lo que es el movimiento de San Francisco, o lo que es conocido como DORA,
el Manifiesto de Leiden, Informatics Europe o los principios de Hong Kong, o incluso recientemente en España pues la declaración de la Comunidad Científica Informática sobre la evaluación de la investigación, ¿no? Pues son ejemplos de críticas al factor de impacto. ¿Y qué es lo que se pide? Bueno, pues se pide avanzar hacia lo que es un marco en donde realmente no se prestara tanta atención al continente o el continente recibiera menos atención y realmente se valorara el contenido. Esto decirlo es fácil, llevarlo a la práctica es difícil, porque entra un elemento subjetivo importante. Pero bueno, de alguna manera tenemos que ir solucionando los problemas y avanzando, ¿no? Entonces, deberíamos eliminar o, de alguna manera, minimizar el efecto de lo que serían las métricas basadas en revistas, evaluar los artículos por sus méritos, más allá de la revista en la que se publica, porque nosotros podemos publicar en la mejor revista del mundo, no recibir ninguna cita a nuestro trabajo, pero beneficiarnos precisamente de un promedio de citaciones que la convierten en una revista muy importante, ¿no? Entonces esto es así, que es como se está haciendo ahora. Y bueno, tener en cuenta más métricas a nivel de artículo, ¿no? Que esto es de alguna manera también otro de los elementos interesantes, ¿no? Ver cómo está, cuando es muy difícil evaluar, ser objetivo por el contenido, pero esto sí de alguna manera ver qué métricas se están asociando a cada uno de los artículos más allá de las métricas de la revista. Entonces hay una serie de principios como que de alguna manera se busque esa calidad contrastada, se busque la internacionalización, el impacto social, la transferencia, el liderazgo, la investigación y la innovación responsable. Un conjunto de elementos que de alguna manera permitan evaluar la investigación más allá de una serie de elementos pues, muy sencillos de obtener que de alguna manera estamos sacando a través de todo este ecosistema, pero que de alguna forma también es mucho más complicado y nos implicaría pues, muchos más recursos. En este sentido, bueno, pues yo creo que también es importante recordar, que seguramente es conocido por la mayoría, pero a veces se equivoca uno en la nomenclatura o recibimos de alguna forma mensajes contradictorios, a veces interesados por revistas predadoras o editoriales predadoras para confundirnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bases de datos para establecer lo que es esta evaluación y, por lo tanto, para saber en qué componentes tenemos que tener una presencia, pues debemos hablar de bases de datos de revistas, ¿no? Entonces, ¿qué son las bases de datos de revistas? Pues sencillamente elementos que nos permiten catalogar las revistas. Podemos tener bases de datos genéricas, pues aquí nos vamos a encontrar pues, la conocida Web of Science, y dentro de la Web of Science, pues el Citation Index de la parte de ciencia, o el Citation Index de la parte de ciencias sociales, o la parte de humanidades, o el índice emergente, Emerging. Otra base de datos muy conocida es Scopus. A mí a veces me gusta hablar, como poner la metáfora de las ligas de fútbol, ¿no? Entonces, Web of Science y Scopus serían como la primera división de las bases de datos, ¿no? Y tomando como ejemplo, pues mi país, es como hablar del Real Madrid y del Barça, ¿no? Pues para algunos Web of Science puede ser el Madrid y para otros Scopus puede ser el Barça, ¿no? Es de alguna manera los dos grandes competidores. Y que a veces lo que sucede es que la importancia que tenga una bota depende del sistema nacional de investigación y de evaluación, ¿no? Hay países, por ejemplo en España, que le dan mucho peso a la Web of Science y, por ejemplo, otros países, por ejemplo México, que seguramente le dé un mayor peso a Scopus, ¿no? Otra base de datos interesante es Dialnet en el mundo latino, Rediff. Y luego también nos encontramos bases de datos que son temáticas, ¿no? Por ejemplo, pues aquellas que tengan que ver con arquitectura o con historia medieval. La base de datos no es más que una colección. Tenemos como mérito poder estar en una colección, pero nada más.
realmente para poder evaluar revistas necesitamos productos que nos asocien métricas cuantitativas a esas revistas. Entonces necesitamos productos para evaluar esas revistas, que vamos a denominar primarios, secundarios y terciarios. Y realmente lo que nos interesa, los que van a tomar una mayor relevancia y un mayor reconocimiento a nivel internacional serán los primarios. Entonces, dentro de los primarios nos vamos a encontrar, por ejemplo, el Journal Citation Reports, que es de Web of Science. Es el factor de impacto que se asocia a ciertas revistas que están en la base de datos Web of Science, no a todas. Estimado Journal Rank o Site Score Metric sería el producto para evaluar las revistas que están en Scopus. Y aquí empezamos ya a introducir cierta ambigüedad. Dos productos para evaluar la misma base de datos. Entonces, ahí tenemos ya un elemento que puede introducir una cierta confusión, una cierta discrepancia. O el Google Scholar Metrics, ¿no? Dentro de Google Scholar, pues las métricas asociadas. O dentro de Dialnet, pues Dialnet métricas. Luego habrá otros como secundarios, MIAR, Revit, que ya se basan en métricas, de combinación de métricas de los elementos primarios, ¿no? Entonces, más interesante los primeros, pero importante, la base de datos es tener una colección y yo para poder establecer un elemento de evaluación necesito poder tener unos elementos cuantitativos asociados a estas revistas. Y también podemos tener productos para evaluar artículos, para darnos indicadores no del continente, sino del contenido. Entonces, de nuevo, voy a tener productos, pues, por ejemplo, como en Web of Science o Insights, me van a dar elementos que se van a referir no al continente, sino al contenido. Es decir, un artículo concreto, cuántas citas ha obtenido de forma específica, cuántas visitas, cuántas métricas. En Scopus tenemos Estival, Google Scholar también da algún tipo de indicadores a nivel de artículo, Dialnet métricas, o por ejemplo un producto también interesante que daba este tipo de métricas a nivel de artículos sería Dimensions. Si nosotros ahora mismo nos pusiéramos en un scope internacional, las bases de datos para obtener métricas agregadas para un investigador y por lo tanto para cumplimentar o satisfacer los indicadores que me van a solicitar, pues realmente me encuentro con tres grandes bases de datos que son referente internacional. Y es donde tengo que, de alguna manera, ir para obtener esos indicadores y por lo tanto me va a implicar que yo como investigador debo tener en mi dimensión de identidad digital evaluación presente. Son Web of Science, en este caso en su perfil que es Publons, en Scopus y en Google Scholar. ¿En cuáles de ellas voy a tener que tener presencia? Pues en todas ellas en las que mi producción se vea reflejada. Si yo soy un investigador que publica, por ejemplo, en revistas que están en Web of Science, seguramente esté en Scopus y seguro que estoy en Scholar. Si soy un investigador que tiene producción científica en Scopus, a lo mejor es muy frecuente que también aparezca en Web of Science y seguro que voy a estar en Scholar. Si soy un investigador que mi producción no se orienta hacia lo que son las revistas y por lo tanto seguramente no estoy en Web of Science o no estoy en Scopus, me queda Google Scholar como base de datos de referencia. Pero si estoy en las tres, debería ir buscar los indicadores en las tres porque cada uno me da una visibilidad diferente, me da una dimensión de evaluación diferente con respecto a mi producción científica. ¿Y cuáles son los indicadores que me van a solicitar? Pues fundamentalmente lo que es índice H como autor en cada una de las bases de datos de referencia, número de citas totales en cada una de las bases de datos de referencia, promedio de citas en los 5 últimos años en las bases de datos de referencia, cuántos artículos tengo publicados dentro de una determinada base de datos, cuántos son de revista, cuántos de esos artículos en revistas están organizados en primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, y por cada uno de esos artículos, pues, cuál es el factor de impacto,
cuál es el cuartil del artículo y cuál es el número de citas del artículo. Siempre buscando que el índice de impacto y la posición en el cuartil del continente va a depender del año de la publicación del contenido. Es decir, porque eso va a evolucionar en el tiempo y no me puedo quedar con el que mejor me parezca, sino el que me corresponde por año de publicación. Seguimos avanzando y pasamos a la dimensión de transparencia, que es, como comentaba, es la rendición de cuentas y, por lo tanto, de alguna manera, lo que está más vinculado al postulado de la ciencia en abierto, ¿no? De alguna manera, lo que buscamos es rendir las cuentas ante la sociedad. Y la mejor manera de rendir cuentas es que en mi producción y lo que es el resumen de mi producción, el resumen de mis perfiles, esté accesible y sea público. En este caso, los perfiles Publons, Google Scholar, permiten que los perfiles de los investigadores sean públicos y, de alguna manera, si nosotros creemos en este postulado, deberíamos hacer que nuestros perfiles fueran públicos. Otra de las dimensiones de las que hablábamos era la dimensión de la visibilidad, ¿no? Que lo que estábamos buscando, de alguna manera, es atraer el foco, atraer la mirada de otros investigadores, de otros colegas hacia nuestra producción. Ya ser transparentes puede atraer la mirada de nuestros colegas, especialmente a través de Google Scholar, ¿no? Que es quizá la herramienta por excelencia pues, para esto. Pero existen realmente productos que su cometido ha sido precisamente cultivar esta visibilidad y cultivar también las relaciones entre investigadores, ¿no? Que es traer el mundo de las redes sociales a un contexto vertical, al contexto vertical de la academia. Entonces aparecen lo que son las redes sociales especializadas para los investigadores. Hay estudios bibliométricos que de alguna manera lo que están de alguna manera fortaleciendo la presencia o justificando la presencia de los investigadores en estas redes sociales especializadas, ¿no? Porque es uno de los factores que más influyen en la visibilidad de la producción científica, junto a lo que es la publicación en un paradigma abierto, ¿no? Existen varias, ResearchGate, Academia, Mendeley, ¿no? No hace falta tener presencia en todas ellas, realmente lo que hace falta es tener una buena presencia, de alguna manera tener una presencia de calidad, no estar por estar. Pueden darnos métricas, pero no debemos utilizarlas, no es su cometido. Para las métricas, para la dimensión de evaluación ya tenemos otros productos, ya los hemos mencionado antes. Aquí lo que trabajamos realmente es la visibilidad. Y ahora mismo, si hay una red social que nos está dando visibilidad, es ResearchGate, ¿no? Es la que a día de hoy está quedándose con el mercado. De hecho, Academia.edu, que fue una de las primeras, su modelo de negocio la está haciendo fracasar, y Mendeley dentro de pocas semanas va a sufrir una variación muy, muy profunda de lo que es su modelo de negocio. La última de las dimensiones es también cultivarnos un poco, luego darnos un poco de reconocimiento, ¿no? Unos más espurios y otros más interesantes, ¿no? Entonces, hay ciertos perfiles digitales que nos dan ese reconocimiento como investigadores, ¿no? Podemos distinguir, por ejemplo, un reconocimiento basado, por ejemplo, en las métricas alternativas. Volvemos otra vez a las escuelas de ciencia abierta que comentaba ya hace un rato, y hablábamos de una escuela de métricas, ¿no? De una escuela de medición, ¿no? Pues entonces aquí, por ejemplo, tenemos las métricas alternativas basadas en impacto sobre visualizaciones, sobre lecturas, sobre descargas de nuestros artículos, etcétera, ¿no? Entonces suelen aparecer de una forma muy vistosa, con algún tipo de círculo con diferentes colores que nos está representando las diferentes dimensiones de las métricas alternativas. Entonces, por ejemplo, Dimensions, pues dentro de lo que son las métricas individuales de cada artículo, pues también nos permite obtener las altmétricas. Y prácticamente cualquier sistema, por ejemplo, si vamos a Scopus, Scopus tiene un dashboard muy interesante y muy completo
sobre información de cada uno de los artículos, a nivel de artículo, no a nivel de revista. Entonces nos da las métricas clásicas y también las alternativas. Otra de los componentes que nos da un reconocimiento también es ResearchGate. ¿Por qué? Porque ResearchGate utiliza un formato gamificado para atraer la atención de los usuarios, ¿no? Y tocarles un poco el ego, bueno, tocarles mucho el ego de los investigadores, con refuerzos sobre lo que consiguen, sobre lo que les citan, sobre lo que les visitan, dándote medallas, dándote badges, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también es una manera, pues, a veces llega un poco a cansar, pero de alguna manera está bastante cuidado esta parte, ¿no? Porque toda la base del proceso de interacción de ResearchGate es gamificado, ¿no? Incluso hay ciertas métricas que no tienen un valor científico, sino que realmente lo que se están basando es precisamente en una gamificación, en una comparativa entre los investigadores. Y para mí hay una parte muy interesante del reconocimiento que se ve en Publons. Publons es ahora mismo el perfil de Web of Science, pero esto surge desde no hace mucho tiempo, porque Publons era un producto independiente, que se basaba en el reconocimiento de nuestra actividad como revisores, que es una actividad que normalmente tiene muy poco reconocimiento, muy poca visibilidad. Entonces era una forma de alguna manera que nos permitía recoger nuestro trabajo como revisores, que es esencial para que la ciencia avance. Sin revisores no habría publicación, no conseguiríamos publicar nada, y entonces ese trabajo pues quedaba muy poco reconocido. Entonces era un servicio que solamente se dedicaba a esto. Luego se fusionó con Web of Science y ya aparecieron las métricas de evaluación de Web of Science, pero aquí me voy a centrar en lo que es el reconocimiento como revisores. Incluso además anualmente se pueden obtener pues una serie de reconocimientos como revisores destacados, ¿no? Bueno, pues ya sabemos por qué tenemos que cultivar nuestra identidad digital. ¿Cómo creamos un protocolo para sacar provecho o cultivar estas 5 dimensiones? O al menos aquellas dimensiones que yo quiera, ¿no? Como comentaba, la identidad va a ser obligatoria. La evaluación casi obligatoria. El resto puede quedar más en mi decisión, ¿no? Entonces, yo propongo un protocolo que en 9 pasos, de alguna manera, ayude a potenciar o a cultivar estas 5 dimensiones. El primer paso de este protocolo, pues, tiene que ver, sería un paso obligatorio, que es la elección del nombre de investigador, utilizando pues, unas prácticas de normalización y desambiguación. El segundo de los pasos, bueno, pues también obligatorio, tiene que ver con la identidad, pero en este caso formal, el ORCID. Tercer, cuarto y quinto paso tienen que ver con la dimensión de la evaluación. Es decir, debería crear y curar o identificar, en el caso de Scopus, un perfil en aquellas bases de datos en las cuales yo tengan que obtener las métricas para los indicadores que me están solicitando en una evaluación. Índice H, número total de citas, promedio de citas. El siguiente paso tiene que ver con la visibilidad. Yo en este caso propongo que si alguien quiere cultivar la visibilidad, lo haga en ResearchGate. Es lo que más rédito nos va a dar a día de hoy. El séptimo paso va a tener que ver con lo que es el reconocimiento como revisores científicos. Y para ello debemos cuidar esa parte de Publons que tiene que ver con nuestra actividad de
revisor científico. Lo estoy separando, lo estoy desgranando del paso 3. De hecho, alguien podría tener un perfil en Publons y no tener producción científica en esa base de datos, en Web of Science, pero sí ser un revisor científico, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, recoger esa actividad. El octavo paso tiene que ver con el registro de nuestra identidad digital. Es decir, una vez que yo he elegido en qué componentes quiero estar, pues obtener qué indicadores son los que son más significativos y tenerlos recogidos en un documento, en una hoja de cálculo, que me permita rápidamente poder compartirlos y transparentemente poder darlos a conocer. Tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas y también con la evaluación. Y por último, promocionar, divulgar nuestra actividad desde un punto de vista no académica, es decir, no pensando en nuestros colegas, sino pensando en la sociedad. Entonces, si yo sigo estos 9 pasos, podré, de alguna manera, tener una identidad digital completa y que responda a esas 5 dimensiones que comenta. Sobre Publons, sobre Scopus, sobre Google Scholar, sobre obtención de métricas, sobre SESGate, sobre nuestro perfil de revisores científicos, bueno, pues comparto diferentes tutoriales que se pueden, están accesibles a través del canal de YouTube del grupo de investigación GRIAL, que tengo el honor de dirigir, y que si alguien está interesado, pues puede perfectamente consultarlos y aprender algunas cosas que quizá, o descubrir algunas cosas que a lo mejor no son tan conocidas. Algún detalle sobre los últimos pasos, ¿no? El de registrar la identidad digital en un formato fácil de consulta y actualización, pues al final, como decía, es una manera de reflejar los principales indicadores de cada uno de los perfiles que se mantienen, ¿no? Y sobre todo asociar es una marca de tiempo, porque tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de indicadores que se obtienen de sistemas informáticos y por lo tanto puede ser que varíen en el tiempo tanto positiva como negativamente porque no están sujetos también a errores, ¿no? Entonces, de alguna manera también esto nos puede permitir luego hacer gráficos o comparativas, ¿no? Yo comparto 2 formatos que a mí me son útiles, pues un formato en un documento de texto, donde voy cogiendo cada uno de los perfiles que me interesa y voy recogiendo los indicadores o los elementos, las variables que me pueden resultar interesantes que aporta cada uno de estos perfiles, ¿no? Pues ORCID, Publons, Scopus, Scholar, ResearchGate. Y esto mismo también lo puedo llevar a un formato de hoja de cálculo que me permita rápidamente pues, establecer gráficos con los principales indicadores, por ejemplo, índice H, número de citas y promedio de citas, ¿no? De manera que me permita también ver visualmente muy rápidamente la evaluación y la diferencia entre cada uno de ellos porque son diferentes y aportan diferentes cosas. En cuanto a la divulgación, bueno, pues es un proceso que de alguna manera se nos está pidiendo cada vez más a los investigadores. Podemos utilizar muchos canales, redes sociales, blogs, perfiles especializados, pero de nuevo necesitamos invertir mucho tiempo para que sea efectivo, para que nos dé ese reconocimiento y nos dé esa visibilidad. Especialmente, por ejemplo, si elegimos el formato de blog académico, ¿no? Por ejemplo, mantener un blog académico nos puede dar muchos resultados muy buenos, pero la inversión de tiempo es tremenda. Entonces, hay que pensárselo mucho. Quizá un equilibrio interesante es Twitter. Twitter es una base de datos que nos permite hacer una red social que nos permite hacer un microblogging y que precisamente porque como los mensajes son muy directos, muy cortos, tampoco hace falta invertir mucho tiempo, ¿no? Entonces nos puede dar una eficiencia muy interesante. Además, tiene que ver con las métricas alternativas, ¿no? Entonces puedo utilizarlo como investigador, como grupo de investigación, como departamento, como institución, ¿no? Tenemos que tener en cuenta hacia dónde nos dirigimos, buscar franjas horarias adecuados, no establecer motores que no repitan los tweets, ¿no?
y bueno, pues de alguna manera usar muy bien los hashtags. De alguna manera, bueno, pues si vamos a utilizarlo deberíamos promocionar nuestra dirección de Twitter, pues también nuestras firmas de artículos o presentaciones. Y lo más interesante también es intentar no caer en lo que es a veces lo más conflictivo de Twitter, ¿no? Que es precisamente caer en discusiones bizantinas, etcétera, ¿no? Realmente buscar más lo que es la difusión, ¿no? Hay diferentes estilos, un estilo más formal, sustantivo, propio de los departamentos, de las cuentas oficiales, un estilo conversacional, más propio quizá de el colegueo entre investigadores, ¿no? De alguna manera, sobre todo utiliza mucho, o lo asume mucho investigadores de una edad joven, ¿no? O, bueno, pues un estilo intermedio que conjuga las dos partes, ¿no? El estilo más conversacional y el estilo más formal, ¿no? Entonces, como recomendaciones, pues buscar transmitir información, combinar tweets con información relevante, aportar imágenes, gráficos que llamen la atención, siempre identificar dónde está la fuente, el artículo, ¿no? Aportar, bueno, pues informaciones de eventos, grupos y de alguna manera siempre pues tener una presencia pues equilibrada. Bueno, por ir acabando y por marcar algunas pautas, algunos elementos de reflexión para que nos puedan ayudar incluso en el debate y tampoco para no cansar mucho más a la audiencia. Como principales conclusiones, ¿qué me gustaría transmitir? Bueno, pues que ahora mismo un investigador tiene una responsabilidad en crear su identidad digital dentro del ecosistema, que esta identidad digital pues, es el reflejo de esos perfiles en los que se está. Por lo tanto, si tenemos perfiles que no cuidamos, va a ir en contra de nuestra identidad digital. Es decir, si nosotros abrimos un perfil es para tener presencia, para que nos aporte algo, porque si no, si nos olvidamos de él, se puede ir corrompiendo el tiempo y entonces se nos puede volver en contra. Que esto pues es una tarea más, ¿no? Es un esfuerzo, no es algo que diga, qué divertido es esto de mantener nuestro currículum. A nadie le gusta mantener su currículum ni tener que estar anotando cosas. Entonces, exige un esfuerzo, un trabajo continuo y sobre todo ser conscientes de que es un ecosistema que evoluciona de forma continua. O sea, los propios componentes de alguna manera que ya están consolidados, pues van aportando cada vez más cosas y aparecen nuevos componentes que hay que atenderlos, ver si van a tener van a ser significativos o no. Entonces, bueno, es algo que, por eso lo llamo ecosistema, ¿no? Porque está en continua evolución. Pero tiene muchos beneficios, ¿no? Actualmente es necesario para la evaluación de la investigación. O sea, la evaluación como investigadores se va a basar en indicadores que solo los podemos obtener de nuestra presencia aquí. Nos va a dar, por lo tanto, un reconocimiento de nuestra labor, nos va a dar visibilidad como investigadores y también a nuestra producción. Va a llevar esa visibilidad transitivamente hacia la institución y más allá. Si abrimos y marcamos los elementos públicos, nos dan transparencia y, por lo tanto, rendición de cuentas. Desde el punto de vista de la ciencia del siglo XXI, pues tenemos que ser conscientes de que se tiene que compartir. Lo que hacemos está hecho para compartirse, ¿no? Vuelvo a poner como ejemplo la pandemia de la COVID-19. El avance que se produce para resolver o para intentar solventar un problema ahora muy grave solo se puede hacer de forma transparente, compartiendo todos los avances y permitiendo que así los investigadores vayan mucho más rápido, ¿no? Solo se comparte lo que es visible. Yo, mis obras maestras que solamente están en mi cajón, pues solo son para mí. Entonces, los demás no van a saber si es una obra maestra. Debemos cuidar el perfil, nuestra identidad digital, ¿no? Porque, de alguna forma, es lo que nos va a transmitir o nos va a proyectar sobre una comunidad. Y además, insisto en que de forma transitiva va a afectar a otros estamentos
de hecho, va a influir en los rankings, nos guste o no nos gusten los rankings, no los defiendo ni estoy diciendo nada, simplemente que los rankings se van a calcular en base a indicadores y, por lo tanto, nuestra producción y nuestra presencia en este ecosistema va a influir también en la de nuestra institución. No basta con tener perfiles, hay que tener unas buenas prácticas, unas prácticas éticas, unas prácticas que cuiden los metadatos, que nos permite publicar o que de alguna manera potenciemos publicar en acceso abierto, ya sea a través de rutas doradas, rutas verdes. Los repositorios van a jugar un rol importantísimo, como ya se ha puesto de manifiesto en este congreso, y además la propia difusión que podamos hacer de la investigación, ¿no? Los factores que más influyen, pues la visibilidad. Los indicadores, ¿en qué se basan? En métricas basadas en citas. Si yo tengo más visibilidad, pues de alguna manera puedo potencialmente obtener más citas, ¿no? Siendo muy conscientes que la tasa de citación y la forma de citación va a ser muy diferente en las diferentes disciplinas y que una de las cosas que hacemos es aplanar, intentar comparar con los mismos tipos de indicadores a todas las disciplinas, y esto quizás sea un error. Por lo tanto, debemos buscar tener diferentes formas de evaluar y también tenemos que intentar buscar potenciar ese acceso abierto que de alguna manera encaja con estos postulados de la ciencia en abierto. Entonces, ahora mismo hay unos perfiles que son totalmente, digamos, de obligado cumplimiento, como pueden ser Web of Science, Scopus, ORCID, Google Scholar, quizás ResearchGate. Quizás si estamos en ciencias sociales, en humanidades, pues Google Scholar nos puede dar una mayor visibilidad que unas bases de datos más sesgadas hacia otro tipo de disciplinas, como pueden ser Web of Science o Scopus. Atención dentro del mundo latino, producción en español, Dialnet Métricas, sobre todo en ciencias sociales y en humanidades. Hay muchos más perfiles que nos van a aportar cosas, pero hay que medir un poco realmente el esfuerzo que nos lleva sobre el beneficio que nos provocan. Y luego, bueno, es importante mantener esta identidad digital tanto curada como actualizada, lo cual requiere un importante esfuerzo, ¿no? Sobre todo, y como comentaba antes, no solamente basarnos en una sola fuente para evaluación. Entonces, simplemente como resumen, si nosotros teníamos 5 dimensiones, de identidad, el componente que mejor nos lo va a reflejar es ORCID. En evaluación tenemos 3 bases de datos internacionales como son Google Académico, Scopus y Publons, que refleja Web of Science, que es lo que nos da un reconocimiento internacional. Quizá Dialnet, bueno, pues para ciertas disciplinas un contexto nos puede dar también algo interesante. Lo que puede ser la transparencia, pues nos lo van a dar la parte pública de Publons, de Dialnet, de Google Académico. Visibilidad, ResearchGate, y ese reconocimiento, pues ResearchGate y Publons. Y con esto, bueno, pues agradecer la atención y quedar a su disposición para cualquier tipo de debate, pregunta que pueda surgir. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, como comentábamos, ya no es opción, ya es una obligación que los repositorios institucionales usen los identificadores persistentes como el ORCID en sus metadatos, ¿verdad? Yo creo que aquí es un ganar-ganar. Se elimina la ambigüedad de los nombres, se fomenta la atribución correcta e inequívoca del autor y se garantiza la visibilidad del trabajo depositado. Yo creo que es beneficio para ambos. Sí, realmente ORCID quizá no es un tema solo de visibilidad, ¿no? La visibilidad nos puede venir por otras partes, pero sí lo que nos va a quitar es la ambigüedad. Ahora mismo en un contexto donde tenemos sistemas automáticos que van a hacer un conteo de citas o un reconocimiento de producción científica en base a patrones sintácticos, que son nuestros nombres, no es suficiente. Necesitamos desambiguar de alguna forma. Entonces, ORCID nos lo está permitiendo. Todavía no es que estemos firmando ni seamos capaces de recordar ni nuestro propio número ORCID, pero no es para que el ORCID lo recordemos nosotros, sino para que de alguna manera lo identifiquen los sistemas automáticos, ¿no? Entonces, cada vez lo vamos a encontrar como un metadato más
interno, incluso a veces explícito. Ya si vemos casi en la mayoría de las revistas, sobre todo de editoriales muy reconocidas, ya cuando aparece lo que es la carátula de un artículo, cuando se identifica lo que es el nombre, los autores, pues ya va incluso más importante que el correo electrónico, pues aparece el ORCID marcado, ¿no? Entonces es un aspecto que de alguna manera potencia y nos ayuda a eliminar esa ambigüedad que va a aparecer en los patrones sintácticos. Excelente. Doctor, Rosy Valadez pregunta, ¿cómo lograr que los organismos evaluadores reconozcan las publicaciones de acceso abierto? En el caso de México, el Sistema Nacional de Investigadores solo se reconocen los artículos publicados en revistas de alto impacto indizadas en el Journal Citation Report. Vamos a ver, esto no es cierto, y estamos mezclando dos cosas. Realmente una cosa es publicar en abierto, otra cosa es de hablar de Journal Citation Report, ¿no? Que una cosa no está reñida con otra. Hay muchísimas revistas de acceso abierto que están en el Journal Citation Report. Si hay revistas del Journal Citation Report que no son de acceso abierto, pero que te permiten abrir los artículos en un modelo híbrido, ¿no? Entonces son dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, una cosa es el sustento y otra cosa es una base, un producto para evaluar revistas, ¿no? Entonces, tenemos revistas muy importantes, muy importantes, que son de acceso abierto, ¿no? Entonces, eso es una primera aclaración. Segundo, la mayoría de los sistemas nacionales de investigación, sobre todo desde el punto de vista de lo que supone la parte de financiación, nos están diciendo que solamente reconocen aquello que es acceso abierto. Si yo ahora mismo recibo dinero para realizar un proyecto y yo voy a tener que justificar el avance de ese proyecto y el avance de ese proyecto lo voy a justificar en base a publicaciones, esas publicaciones solo se van a reconocer si están en un acceso abierto, ya sea por una ruta verde, repositorio institucional, o por una ruta dorada, que es que directamente la publicación sea en acceso abierto o yo haya liberado el acceso abierto. Entonces, la apuesta de los sistemas nacionales por el acceso abierto es totalmente definitoria, y si miramos los consorcios internacionales, ahí van a estar. En México, CONACYT lo está obligando, la Unión Europea lo está obligando, y si vamos incluso a discusiones internacionales, vamos a encontrar iniciativas como la 2020, el propio DORA, etcétera, que se decantan por acceso abierto y por ciencia abierta. Excelente, doctor. Otra reflexión respecto a las bases de datos de referencia. Muy interesante lo que usted nos comenta, y también considero que por inicio los repositorios institucionales deben tener en sus procesos contemplado el cumplir con los lineamientos para ser visibles ante Google Scholar, por ejemplo, pero sí es muy importante, como también comenta usted, que los investigadores deben generar su perfil. Claro, sí. Aquí tenemos la doble responsabilidad, ¿no? Esto es un elemento que no funciona solo en una de las partes, tiene que estar todas las partes en consonancia, ¿no? Entonces, por un lado, responsabilidad o estrategia institucional, tener un repositorio bien posicionado. Para que un repositorio esté bien posicionado, significa que tiene que estar dentro del ecosistema de la zona geográfica. Por ejemplo, RITEC pues debería estar dentro del esquema de repositorios nacionales de México y dentro de lo que es la referencia, que sería la fusión o el agregador de todos los repositorios de la parte latinoamericana, ¿no? O, por ejemplo, aquí en España, pues cualquier repositorio debería estar dentro de lo que es el agregador nacional y además pues está recogido pues, dentro de lo que sea el formato OpenAIRE de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que...? Eso ya por una parte. Por otra parte, hay otro esquema que es el esquema, digamos, de facto, que es que se ha convertido en el agregador de agregadores, en la gran base de datos, pues Google Scholar. Debo hacer que mi repositorio, además de estar recolectado por esas fuentes, digamos, oficiales, esté recolectado por esa fuente que se ha convertido en el estándar de facto, que es Google Scholar. Entonces, ahí ya tenemos la parte institucional. ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí como investigador? Pues yo tengo que abrirme mi perfil como investigador, lo tengo que cuidar, lo tengo que curar. Además, Google Scholar es uno de los que más esfuerzo requiere, porque precisamente
Su continua actualización conlleva que haya bastantes errores, hay que controlarlo. Uno de los tutoriales que comentaba en mi charla precisamente habla de ciertas prácticas que debemos tener en cuenta y además, si quiero dar transparencia, debería hacerlo público. Así es. Jesús Norato comenta, si podría comentar un poco más sobre los criterios de calidad para la evaluación de la investigación, más allá de la revista. Vamos a ver, esto ya debe depender de cada esquema nacional o de cada situación concreta, ¿no? Normalmente, como comentaba, la evaluación de un investigador, la evaluación de una investigación, pero sobre todo desde el punto de vista del investigador, ¿no? O sea, no un etéreo la investigación, sino un investigador, debo buscar una multifuente. Cuantos más fuentes, más criterios, pues más rico será. Si me voy solamente a la producción científica, pues como comentaba antes, puede ser muy interesante el poder conjugar la visión de diferentes bases de datos. Es decir, si yo tengo un perfil en, digamos, Web of Science o Scopus y además tengo el de Google Scholar, pues de alguna manera me puede confrontar dos visiones, una visión más específica, que me la da esa base de datos más reducida, y una visión más global, más con inclusión de literatura gris, que puede ser Google Scholar. Eso ya me da dos visiones, pero además debería buscar otros elementos, por ejemplo, la capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo, quizá no la pueda medir solamente por la producción científica. Quizá tenga que ver si por la vinculación con grupos, redes, dirección de proyectos, se formado a otros doctores. O sea, ese tipo de elementos empieza a tener una serie de imbricaciones y hacerlo más complejo, un elemento más reticular, ¿no? La capacidad de internacionalización, por ejemplo, ¿no? Cómo me estoy de alguna manera vinculando a otros grupos o participando con otros grupos, lo cual también a veces nos lleva a grandes conflictos y de alguna manera confrontaciones en los propios sistemas nacionales de investigación, que te dicen, quiero que trabajes con investigadores internacionales, pero no quiero que publiques más de dos o tres personas que no firmen un artículo. ¿Cómo se puede conjugar el hecho de quieres que esté trabajando con grupos internacionales, pero cuando hacemos un artículo que solo firmemos dos? Son cosas que poco a poco, pues de alguna manera hay que ir rompiendo, quizá elementos que vienen muy del pasado. Excelente, como hablar de vino viejo en odres nuevos, ¿verdad? Hay que renovar todo. Sí. Carmina te pregunta, ¿qué pasa con lo que está sucediendo ahora sobre las discusiones de aquellas bases de datos que no quieren ser de acceso abierto? Vamos a ver, volvemos lo hablaba antes, precisamente porque, fijaos, estamos mezclando aquí bases de datos con acceso abierto, volvemos a confundir términos. Una base de datos no es de acceso abierto, no es de acceso abierto. Una revista completamente puede ser de acceso abierto o no. Entonces, y hay editoriales que pueden de alguna manera, o grupos editoriales, que pueden de alguna manera potenciar el abierto o no. Entonces, ahí es lo que estamos ahora de alguna manera conjugando. Pero una base de datos en sí no es ni abierta ni cerrada. Una base de datos es una colección de revistas que pueden ser a su vez abiertas o no abiertas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que luego nos vamos a encontrar grandes grupos editoriales. Por ejemplo, eso viene en las suscripciones y me imagino que irá por uno de los debates a nivel internacional, que es, por ejemplo, con el grupo Elsevier. Elsevier es un grupo muy potente que cobra una suscripción al grupo Elsevier por parte institucional es mucho dinero y de alguna manera pues está de alguna manera, es decir, si estamos en acceso abierto, ¿por qué pagar por acceder a una serie de contenidos que están bajo suscripción, ¿no? Entonces ahí están esos modelos que incluso ellos mismos están sacando revistas que dentro del mismo modelo ahora mismo pues están en abierto o pueden liberar artículos y pagas por liberarlo, ¿no? Entonces esa es la controversia que hay, pero utilicemos bien porque está un poco mezclado, ¿no? Por eso ponía yo esas tres transparencias donde hablaba de base de datos, producto para evaluar revistas, producto para evaluar artículos de revistas y después transversalmente el acceso abierto o acceso privado. Así es, muchas gracias, doctor. Yunuen comenta, lamentablemente, por el momento las bases de datos hegemónicas Scopus y Web of Science siguen teniendo el reconocimiento y respaldo de los sistemas de evaluación iberoamericanos. Sí, pero de alguna manera es que nos tenemos que o cambiamos, o sea, o realmente vamos rompemos de forma disruptiva con lo que tenemos ahora
y ya no nos fijamos en las bases de datos. Entonces solo decimos, me interesa la calidad del artículo y el artículo lo puedo haber publicado en mi revista local, sí, y esto es muy importante, pero si yo tomo una serie de referentes, pues al final una serie de referentes que hacen de agregación y hacen una labor interesante, importante. Otra cosa es que realmente no debían de ser la única palabra o el único elemento, pero de momento al menos están dándonos una base. Entonces, para romper esa base, lo que tenemos que hacer claramente es buscar otros criterios, buscar otros elementos, buscar algo que pueda ser comparable, que pueda ser sustituir a lo que hay, pero hay que dar algo. O sea, no nos podemos quedar en el hecho de critico lo que hay y no doy una alternativa. Entonces, bueno, ahora tenemos Scopus, tenemos Web 6, conozcamos las limitaciones, conozcamos lo que nos pueden potenciar y seamos conscientes. Y sobre todo también busquemos otros elementos alternativos, ¿no? Para hacerlo, o complementarios, es decir, que vaya a tener ese elemento reticular para poder evaluar la investigación. Así es. Joel Torres nos comenta también si podría hablarnos, diciendo su opinión sobre los sistemas latinoamericanos, si tienen alguna relevancia en la identidad digital, como el papel de Cielo, Redalic, o iniciativas como Amelica. Sí, vamos a ver, como decía antes, el ecosistema digital es muy amplio y tiene todas sus variantes y tiene todos los elementos que nos pueden aportar cosas, ¿no? Entonces, yo aquí me he hecho referencia en quizá los elementos más significativos, más importantes, que sobre todo nos permiten construir una identidad digital. Entonces, quizás si nosotros nos fijamos en Cielo, nos fijamos en Redalic, tienen un papel relevante dentro de lo que es el ecosistema de ciencia, sobre todo potenciando el acceso abierto, potenciando lo que puede ser la transparencia en la publicación, los metadatos, con, por ejemplo, el formato abierto que está de publicación, que está potenciando Redalic, ¿no? Entonces, interesante. Pero quizá no tan relevante desde el punto de vista de crear tu identidad como digital. Es importante desde el punto de vista de potenciar lo que son buenas prácticas. De hecho, por ejemplo, en Stielo es parte de la colección, de alguna manera, de Web of Science, ¿no? De alguna manera, va incorporándose, es un componente que va creciendo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que es el ecosistema de ciencia, importante. Quizá desde el punto de vista de la identidad digital del investigador, directamente menos relevante, ¿no? De hecho, quizá como el componente que empieza a tener un poquito de fuerza en este sentido, sobre todo en humanidades y en ciencias sociales, sería Dialnet, ¿no? Un esfuerzo muy importante que está haciendo a nivel de métricas, pero muy sesgado hacia lo que es el contexto latino. Entonces, para un cierto perfil que puede ser significativo, puede ser interesante, pero no desde un punto de vista quizá tan global. Hay otro comentario que se relaciona completamente con de Mauro Eliseo Farías. Comenta si existe alguna universidad o grupo de investigadores que esté llevando en este momento las dimensiones digitales en Hispanoamérica. No, las dimensiones digitales las tiene que llevar cada uno. O sea, estas dimensiones digitales es una labor de cada uno de los investigadores. O sea, como decía, es que al final nuestra identidad digital es nuestra, de cada investigador individual. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad, una de nuestras tareas asociadas a nuestra labor como investigadores. Entonces es algo que recae sobre nosotros. Y transitivamente tiene un efecto institucional. Pero realmente no podemos decir esto lo voy a delegar en que me lo haga un tercero. Nadie mejor que nosotros va a conocer nuestro currículum, va a conocer nuestras publicaciones y se va a preocupar de alguna manera por darle una dimensión de potencia a estos indicadores y a esta identidad. Así es, como hablábamos de la responsabilidad, la corresponsabilidad, ¿verdad? Que cada quien como investigador pues tiene esa misión, no solo investigar, sino también darlo a conocer. Patricia Vázquez comenta, la identidad institucional aplica para los entes gubernamentales. Sus estudios, investigaciones son producidos como obras por encargo.
Vamos a ver, la identidad digital o el perfil digital de las instituciones es un agregado, ¿no? Aquí no tiene nada que ver tanto como encargos o como cosas por el estilo, sino realmente si nosotros tenemos una institución, una universidad, y estamos hablando de que esa universidad va a aparecer en rankings, ese aparecer en rankings no aparece de la nada por el mero hecho de ser una universidad. ¿De dónde se obtienen los indicadores base? De cada uno de los investigadores. Entonces, es la suma de cada uno de esas identidades o cada uno de esos perfiles las que denotan la identidad de esa institución, ¿no? Es una suma hacia esas instituciones. Doctor, pues no me queda más que agradecer de verdad su enriquecedora colaboración. Hay muchos agradecimientos que le haremos llegar y esperamos tenerlo en la edición 2021 del Congreso de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. Pues damos paso a las siguientes actividades. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y los esperamos en las siguientes charlas. Pues muchísimas gracias. Ojalá que la siguiente vez nos podamos ver en persona, que es realmente lo que se echa de menos. O sea, esta discusión sería mucho más enriquecedora ahora, pudiendo compartir un café, pudiendo hablar con la gente y sobre todo pues echo muchísimo de menos el estar con mis queridos amigos de México. Muchas gracias, doctor. Siempre será bienvenido. Muy bien. Pues damos por terminado. Gracias. Hasta luego.